bueno, de ahí les digo qué significa DRCT, son nombres de rusos. Y lo que viene de la geometría de los campos de Gauge. Ya que tenemos campos de Gauge, hay una simetría asociada, existe una simetría externa que uno tiene que realizar, ¿ya? Y es debido a la geometría que forman estos campos, debido a la invariancia, ¿ya? Entonces, lo que uno puede hacer, es debido a que aquí van a seguir habiendo componentes que no son suficientes de cancelar de todos. No son suficientes de cancelar. Lo que se hace es introducir un no lagrangiano, llamémoslo óptimo, ¿ok? Y este término, cambiarlo e introducir un campo nuevo, ¿ok? Que cancele, solo te deje las componentes transversales del AMU que contiene los grados de libertad físico, ¿ok? ¿Ok? No voy a hacer el paso a paso porque ayer fue un poco lento, así que ya tengo apurando un poco, ¿ok? Pero es fácil, creo que lo van a ver rápido. ¿Queda igual? ¿Dudas, chicos, de ayer? ¿Algo? ¿Para quién tiene alguna duda? Bueno, aquí lo único que estamos haciendo es esto, expandirlo en términos de una componente transversal y un campo nuevo B, llamémoslo B. Este campo a veces se le llama Nakanishi-Lautrup. No mucha gente lo llama así porque es muy difícil. Un chino y un ruso así que no sé. Aquí falta un término en verdad, ¿cierto? Pero esto viene de armar el cuadrado, ¿ya? La parte del cuadrado que nos falta se integra, ¿ya? Y que es una derivada total, ¿ya? Hay que integrar por partes. Entonces un campo que conmuta. Y lo que hicimos, ¿por qué se puede escribir así? Aquí en verdad yo debería poner más una derivada total que se integró. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando tenemos, acuérdense que ahora esto es nuestra base integral, L, esto lo podemos escribir como dB. Aquí va a salir un número que se los puedo dar, que viene del término que no completamos cuadrado, que no lo agregamos acá explícitamente. ¿Ya? Y ahora L', si se fijan, depende de un campo nuevo, que es como que reemplazamos en la simetría de Gauge de alguna manera y lo introdujimos en un campo nuevo. ¿Ok? Ahora, este L', ¿ok? Si se fijan, la paz integral es igual, excepto por este factor. ¿Ya? O sea, el precio a pagar de introducir eso es un número, ¿no? Que al final del día no va a importar porque siempre normalizamos los estados. También ayer cuando escribí esto, aquí obviamente hay un ordenamiento temporal, ¿cierto? Me lo puso explícitamente. ¿Okay? Y ahora el hecho de poner ese nuevo campo introduce una nueva simetría de Gauge y uno puede chequear que este lagrangiano tiene esta simetría. No es difícil de chequear, por ejemplo, la primera, si se fijan, la primera no es nada más que una. Bueno, el epsilon es el parámetro de Gauge, y la primera igualdad no es nada más que una local Gauge transformation. Entonces se puede ver al tiro que estos dos términos son trivialmente invariantes, ¿ya? Y lo que uno obtiene, si aplica esa variación al nuevo lagrangiano, uno obtiene que este nuevo delta, ¿ya? Que son estas definidas así, uno obtiene lo siguiente, lo invito a checarlo. Pero esto es 0 por la identidad de Jacobi. Acuérdense que estos son los constantes de estructura. 0 por la identidad. ¿Bien? Lo otro también, creo que no sé si lo dije ayer, pero durante todo el curso voy a trabajar solo en variedades cerradas, ¿ya? Sin borde.
incluir borde en el formalismo abre todo un mundo nuevo, ¿ya? Súper entretenido, de hecho, en eso trabajo yo. Okay. Entonces tenemos esta nueva simetría, y lo que hace la simetría es que se está intercambiando ciertas componentes que son las polarizadas en términos de fantasmas. Estos fantasmas los vuelve a tirar al fantasma, y estos anticampos los vuelve a tirar al nuevo campo, y este nuevo campo es trivial bajo esta simetría. ¿Ya? Eso es importante. Esta simetría se llama simetría de RCT, entonces lo que uno hace es introducir como un campo asociado a las transformaciones de Gauge para eliminar grados de libertad extra que salen en la teoría. ¿Okay? Entonces uno introduce nuevos campos, ¿ya? Y eso también hay una magia asociada a ver cómo es el campo que uno tiene que introducir, vamos a decir después en el caso general. Y esta simetría es lo que llamamos simetría de BRCT. ¿Ya? ¿Por qué es importante la simetría de BRCT? Vamos a ver que este operador que genera la simetría, o sea, podemos definir un operador en términos de la simetría. Realmente se llama Q. Voy a hacer S chiquitito o Q grande, voy a intercambiar entre los dos, pero el operador de RCT generalmente se llama S chiquitito o Q, ¿ya? Se llama Q grande porque está asociado a la estructura Q de la teoría. Lo vamos a ver después. Entonces el operador Q lo definimos tal que si variamos un campo, aplicamos la transformación de RCT de este campo, va a ser E por Q por el campo. ¿Ya? ¿Qué son esas transformaciones de ahí? Entonces, ¿cómo leo Q? Bueno, si tengo la simetría, entonces puedo leerlo, ¿cierto? Va a depender de cada campo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que Q es un operador nilpotente, ¿ya? Porque hay que aplicar la variación de la variación. Y acuérdense que estos son... Bueno, ¿ok? Entonces esto es un... ¿Okay? Y toda la magia está acá. ¿Okay? Esto es una de las ecuaciones importantes. Yeah. Bueno, si es que han trabajado en formas diferenciales, les recordará al diferencial de Derram, ¿cierto? ¿Han trabajado en formas? ¿Sabes lo que es una forma? Una forma, por ejemplo, si tienen una P-forma, un cuadrado, ¿sí? Si tienen una P-forma en base sobre el matemático. ¿Okay? Existe un operador que cuando yo lo aplico, aquí probablemente voy a cometer algunos errores. Son productos wedge, ¿okay? Y si ustedes, estos son los coeficientes, ¿ya?, de la P-forma, que son totalmente antisimétricos en los índices, porque aquí tenemos P productos cuñas, que es un producto totalmente antisimétrico. Entonces, si aplico D de nuevo, ¿ya?, si aplico D de nuevo, aquí se me va a armar otro, ¿cierto?, con otro índice, acá voy a meter otro, pero ustedes saben que aplicar dos derivadas estos van a conmutar, ¿cierto? Entonces vamos a tener un producto de algo que tiene simétrico en los dos índices, pero totalmente antisimétrico en los dos. Entonces esto es cero. ¿Cierto? Entonces, bueno, ese es el diferencial de Derram en el espacio de todas las formas diferenciales. El operador de RCT tiene una simetría muy, o sea, tiene características muy similares en el sentido que es nilpotente, ¿ya? Realmente diferencial. Y los operadores nilpotentes son sumamente importantes, primero porque definen una cohomología, como vamos a ver, ¿ya? Y si es que han calculado cohomología,
saben que es mucho más fácil que calcular una homología, ¿cierto? Y también si que alcanzamos vamos a ver que existe un mapeo entre cohomología de este operador y la homología de la variedad en la que estamos trabajando, ¿ya? Entonces el operador es súper potente y empieza a dar un sentido geométrico a las transformaciones de Griffith. Entonces si ustedes van a Rusia, donde nació, digamos, todo esto de la operación, el análisis de los operadores nilpotentes de orden 2, esta es una ecuación como más importante ya de los últimos años en el sentido de analizar los estados, que son, vamos a definir los estados, porque este operador va a separar el espacio de Hilbert de la teoría, ¿ya? Y vamos a ver cómo, solo analizando la homología de este operador, que existe porque es nilpotente de orden 2, vamos a poder ver todos los estados que son físicos, ¿sí? Entonces, volver a los estados. Entonces, por ejemplo, cuando tienen el operador de borde en una variedad, si ustedes lo aplican 2 veces, esto es vacío, ¿cierto? El borde del borde, ya entonces como el cobombo de Pereito en geometría algebraica, conservación geometría algebraica. Ustedes también calculan la homología de eso y les da información importante. La gracia es que si tienen homología después pueden asociar una homología si es que saben conseguir los valores. ¿Ya? Bueno, pero esta simetría de RCT que es continua y además satisface este operador, también podemos obtener los estados asociados porque los autovalores de esos operadores existen. Pero lo importante es que tienen que ser nilpotentes, ¿okay? Entonces si estamos en la teoría, por ejemplo, con cuantización canónica, los estados, los autovalores de ese operador nos dicen estados, nos dan los estados, ¿cierto?, que son invariantes, y lo que tiene que satisfacer ese operador también en el canónico de quantization. Que esto implica que conmuta con el hamiltoniano de la teoría, ¿ya? Aquí estoy diciendo superscripts. Es decir, que ambos son diagonales al mismo tiempo. Entonces podemos hacer todo el análisis de lo que ustedes hacían con el Griffith, ¿ya? Mecánica cuántica. ¿Okay? Esto es por teoría magnética, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de este operador aquí? Quizás no se aprecia tanto. Pero fíjense que aquí hay estados que mueren cuando yo actúo con el operador Q. Acuérdense que actuar con delta es como actuar con Q. Hay estados que al actuar con Q me genera un estado que es aniquilado por Q, y hay estados que simplemente no son aniquilados por Q ni tampoco pueden ser escritos como Q de A. ¿Ya? Entonces, Q nos separa o divide el espacio de Hilbert entre esos. Entonces vamos a tener ahora el estado de Hilbert total, lo podemos escribir como la suba, digamos H0, H1, H2. ¿Ya? Entonces vamos a tener estados, digamos 1, que vienen en H1, que son los estados en el que si yo actúo con el operador Q, no es 0. Por ejemplo, alguna de las componentes del campo de gauge. Después vamos a tener estado 2, que viene en H sub 2, que lo podemos escribir como Q de psi 1. ¿Ya? Cuando tienen un operador que puede ser, cuando tienen un campo, un estado, lo que sea, donde se puede escribir como el operador de algo, se dice que ese estado o campo, lo que sea, es exacto en términos de ese operador. ¿Ya? Entonces este sería Q exacto. ¿Ya? Y tenemos también psi 0, ¿ya? Que viven en H sub 0, los cuales son aniquilados por el Q. Entonces estos son Q exactos y estos son Q zapatos. ¿Okay? Pero psi 0 no puede ser escrito como Q de psi. ¿Ya? Y ahí sí que completamos todo lo que... Oye, Pepe, ¿Sí? el hecho de que haya usado las palabras exacto y cerrado está relacionado con la forma, ¿o no? No, sino que, o sea, que en forma tú estás acostumbrado porque lo asocias al operador de RAM. Entonces cuando tiene una forma que
D exacta es que la voy a escribir como D de algo. Sí, sí. Y hay que ocupar Poincaré, lo que sea. Aquí es lo mismo, pero eso, ese nomenclatura es para cualquier operador. ¿Ya? Es en el espacio de forma. Aquí estamos en el espacio que forma estos estados en este espacio de Hilbert y cómo se ve frente a este operador. ¿Ya? Entonces actúa igual que el de Roma. Sí, sí. ¿Okay? Solo que en forma un poco más compleja eso porque tenía un grading Z y un grading Z2. ¿Ya? Así que aquí es un poquito más sencillo que eso. Lo único que estoy diciendo es que podemos separar el espacio en estos tres. ¿Ya? Que cualquier operador nilpotente lo hace. ¿Ya? El de Rama, por ejemplo. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos un espacio vectorial. Que muere cuando actuamos con el operador, que sería H0 y H2. Y eso en el lenguaje matemático quiere decir que vive en el kernel del operador. Y tenemos otro espacio vectorial. Donde tenemos estados que son, lo podemos escribir como Q de algo, es decir, que están en la imagen de Q. ¿Ya? Tenemos el espacio H1 y H2. ¿Ya? Podemos decir eso en lenguaje matemático. ¿Ya? Estos son los que son aniquilados por Q y los otros son los que viven en la imagen de Q que pueden ser escritos como Q exacto. ¿Ya? Entonces también, no sé si lo ven, pero pueden escribir H0. ¿Dónde es? Felipe, antes de que vos veas, esta es la simetría BR por definición. ¿Cómo? Así se le llama, porque BRCT son 4 nombres. Ah, ya. Después lo voy a escribir escribir. tu salida. No, Sí, no, sí. no. Entonces fíjense que podemos tomar el kernel de Q y cocientarlo con la imagen de Q. Y estos van a ser estados que están asociados a H0. ¿Ok? Ahora, esto que está acá, que queda un poco de geometría, esto es la homología, ¿cierto? Esto define la cero homología de Q. ¿Ya? Esto es un espacio cociente. ¿Okay? Entonces son todos los estados que son aniquilados por Q, pero que no se pueden escribir como Q de algo, nada más que eso. ¿Okay? El lenguaje matemático se escribe así. Entonces hay gente que se dedica a calcular homologías de operadores. ¿Okay? Porque como les dije, está relacionado a la homología, que es algo que la gente que trabaja en topología le interesa. Una pregunta me quedó dando vuelta al término de simetría exacta. O sea, yo tengo entendido en el contexto de supersimetría y la simetría exacta cuando, por ejemplo, un simultáneo tiene autoestados supersimétricos que son aniquilados por el operador que se escribe en base a las supercargas. ¿Es el mismo concepto en este caso? Porque creo que el nivel dijo algo exacto respecto a las formas, entonces no sé si... El operador que estás hablando tú es el operador de BRCT, solo que depende de quién te enseñe, pero el operador de BRCT es el que genera la supersimetría, satisface todas las condiciones para ser el operador de BRCT. ¿Sí? De hecho, no sé si alcanzó muy día, pero cuando tengas una simetría de Gauge, ¿ya? Que sea nilpotente, estás viendo la simetría del operador BRCT actuando. Uno puede construir el operador BRCT a partir de esa simetría. ¿Ya? Ahora, si todavía tienes simetrías de Gauge residuales, tienes que introducir este campo nuevo que era el B grande que puse, ¿ya? Para formar este espacio. Entonces, si no lo tienes directamente, lo puedes armar. ¿Okay? Pero sí, en supersimetría, el operador BRCT, la gente que trabaja en cuerdas también. Es que me pareció familiar porque yo vi el mismo modelo procedimiento en supersimetría en el modelo relativista de Coulomb. Sí. ¿No? Sí, el BRCT es algo que cualquier teoría de Gauge está obligado a estudiarlo. Ahora, BRCT, voy a mostrar después, pero BRCT y BB son lo mismo, ¿ya? La única diferencia es cuando el álgebra cierra un shell y cuando no. Entonces aquí mi álgebra cierra un shell, no lo he mostrado, pero si tu álgebra no cierra un shell, ustedes le han dicho toda la vida que eso es complicado, bla bla bla,
También existen simetrías de gauge cuya álgebra asociada ni siquiera es que cierren un shell, sino que son reducibles. Es decir, que los parámetros de gauge no son independientes entre sí y al mismo tiempo pueden ser reducibles a un shell, entonces es más complicado. Lo que hace BB en términos de BRST, ya que hacen en BRST, es arreglar ese problema. ¿Ya? En supersimetría uno tiene que ir a BB en vez de a BRST. Pero sí, buen punto. ¿Ok? Entonces, borré BRST, pero lo que hace Q, ya que es básicamente actuar con la simetría, lo que significa que eran simetrías de gauge, pero era un poco más extendida, ¿cierto? Porque teníamos el campo B. No era solamente la simetría de A, que es una simetría de gauge local, sino que teníamos las nuevas simetrías que nosotros extendimos imponiendo los campos fantasma y el campo B. Entonces, lo que hace esa nueva simetría de RCT que extendía, no solo la de gauge, por ejemplo en el caso de Abeliano, lo que hace es que mata a los fantasmas solos. En ese caso, delta C es 0. No va a ser el detalle, pero lo ponen. Delta A. Y teníamos que el antifantasma era proporcional a veces ¿cierto? Pero si uno la ecuación de movimiento, si uno lo hace en shell, te tira eso. ¿Ok? Entonces lo que está haciendo la RCT Symmetry cuando la tomo en shell es transformarte los antifantasmas en ciertos componentes longitudinales del campo. Bueno, y al mismo tiempo también teníamos que hacer. ¿Ya? Entonces lo que hace la RCT Symmetry es cancelar las componentes no físicas que viven en A. ¿Okay? Por ejemplo, en 4 dimensiones es un cuadrivector, ¿cierto? Pero ustedes saben que no son las 4 componentes las que son físicas, ¿cierto? Hay que remover todo. Hay que quedarse solo con las transversales y eliminar las longitudinales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si uno toma el Feynman gauge, que sería igual a 1, en el límite abeliano, en 10 dimensiones, X, una cuarta de equilibrio separado más. Y ahora esto, bueno, cuando esto lo expanden, integran por partes, bueno, se te lo pueden escribir como A box A, ¿cierto? Eso ya es C box C, cuando hacen la expansión. Este es el caso abeliano, por eso no puse el B. Entonces en 4 dimensiones, por ejemplo, si tienen, aquí lo escribí 2 sobre 2, o de eso, bueno, porque en 4 dimensiones, aquí ustedes esto le tira 2, ¿cierto? Entonces acá estamos sobrecontando, ¿ya? Y lo que hace esto es cancelar justo 2 que vienen de acá, que son los componentes longitudinales. Entonces los fantasmas, ¿ya? Actúan como si fuesen grado de libertad como negativo, ¿ya? Como que cancelan las partes no físicas que tiene este gallo metido, ¿ya? Aquí estoy en el límite abeliano. En el caso no abeliano también ocurre, ¿ya? En la gracia de RCT que funciona en principio cualquier teoría de Gauge, más fácil construir así, pero cancela todas las componentes, los estados polarizados que va a tener el campo A
en el caso de Yang-Mills. Y esto no aplica solo para Yang-Mills, obviamente, estoy haciendo el ejemplo, pero para cualquier simetría de Gauge de supergravedad, como dijeron ustedes, si es que la pueden escribir como una teoría de Gauge. ¿Okay? Y el análisis de esta cohomología, la cero cohomología de Q, es de las cosas más importantes, porque los estados físicos son los que están dados en términos de esta cohomología. Estos van a ser los estados físicos. Voy a tratar de mostrarlo. ¿Okay? Permiso. Bueno, Q es mítico como vimos por el teorema de Noether, ¿cierto? Tiene que ser una simetría. Entonces si tomamos, no sé, I2 en H2, no, si lo pegamos, tomamos dos estados distintos, esto nosotros lo podemos escribir como Q hasta menos I1. Acuérdense que estos estados lo pueden escribir como Q de algo, ¿cierto? Esto lo pueden escribir los típicos trucos que nos hacían hacer en cuántica. Una vez, eso es tercero. ¿Ok? Y lo mismo, ocupando estos mismos trucos, uno puede encontrar también que también es cero. Lo voy a hacer. ¿Ok? Y lo que uno también puede mostrar, se lo voy a dejar como tarea, es trivial, así que lo pueden hacer, es que si tomamos la matriz S, ya tomamos un estado in y uno out en C0, uno puede mostrar, esta es la matriz S. Aquí la identidad. Que lo único que estoy diciendo es que lo que dice esta ecuación es que la matriz S es unitaria cuando se proyecta en los estados C sub 0. ¿Okay? Entonces, entonces, bueno, para hacer eso tienen que usar estas dos propiedades que le escribí. Esta se muestra con esto también. Y hay que usar el hecho que Q y H son analizarlo al mismo tiempo, nada más. Y esto quiere decir que los estados, esto no ocurre en los otros, en H1 y H2. ¿Ya? Entonces, H sub 0 son los estados físicos de la teoría. ¿Ya? Aquí están los estados físicos. ¿Ya? Entonces, como les digo, esta es la cero cohomología. Igual como el del operador de RAM, ¿no? Ese se utiliza, no sé, para cuando utilizamos el teorema de Poincaré para revisar cómo es la cero cohomología del operador D. En el caso de forma de la cero cohomología de D, R, ¿no? ¿Cierto? Y es la única no trivial, bueno, excepto la del borde, que es más complicado, pero la única no trivial es la cero cohomología del operador de RAM cuando estamos en el espacio de forma, y ahí eso es. Lo mismo ocurre para Q. Entonces, nosotros analizando la cero cohomología, estamos de alguna manera viendo los estados físicos de la teoría. Estamos eliminando todos los estados que no son físicos, simplemente pensando en el operador Q, en el operador BRCT. ¿Ya? Entonces, para implementar la simetría de RCT hay que introducir más campos. Ya hemos introducido, ¿ya cuántos? Dos campos. ¿Okay? Entonces, ese es todo el truco. Es cambiar la geometría que es asociada a las transformaciones de Gauge en términos de nuevos campos. ¿Todos? Borra.